El festival siempre tuvo un carácter popular, siempre desde sus inicios se hizo para que el pueblo lo conozca, se apropie, porque esto si no es un material de museo y el museo ya van 20 personas a la semana, 100, no sé, depende del tamaño. Esto se hizo para que sea masivo, para que realmente nos empapemos y conozcamos el origen de nuestra identidad cultural. Y por eso se hacen los festivales, para que se genere esa masa crítica y esa estructura artística y cultural. Pero fue mucho más fácil lograr eso con ese patrimonio y con ese cuidado que ya existió de parte de los pueblos indígenas. Muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast en el CCP, este espacio que hemos creado que ya va en su segunda temporada y que apuesta por convertirse en un escenario de diálogo, de reflexión, en el que compartimos ideas, propuestas, sugerencias y conocemos las trayectorias de artistas, gestores culturales, activistas de nuestro país que están trabajando y están promoviendo nuestras culturas, que están impulsando la creación artística en nuestro país y que esperamos que pueda servir para que nos inspiremos los y las bolivianos y bolivianas en este siempre buen logrado y optimista porvenir que tenemos en la gestión cultural. Esta noche me encuentro con Percy Áñez Castedo, presidente del directorio de APAC, la Asociación Pro Arte y Cultura, encargada de, entre otras cosas y durante muchos años, de llevar adelante el Festival Internacional de Música Barroca Renacentista de Santa Cruz y el Festival Internacional de Teatro. Percy, bienvenido. Gracias, Edson, un gusto. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, vamos a comenzar esta charla porque queremos un poco conocerte, que la gente te conozca y hablar de lo que ha sido el éxito, como ya todos los años o cada 2 años se realiza, el Festival de Música Barroca. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Y ¿a qué te dedicabas antes de APAC? Claro que sí. Tengo 30 años, estudié en el colegio aquí en Santa Cruz, hice mi bachillerato en el franco-boliviano. Viví un año de intercambio en Nueva Zelanda a mis 17 años para aprender el inglés. Y luego me fui a estudiar a la Universidad de Navarra, en España. Ahí viví 4 años, hice mi formación en artes liberales. Ahí me empapé mucho en lo que es letras, filosofía, historia, poco gestión cultural. También tuve muchas materias de gestión cultural, de economía, de administración de empresas, y eso me llevó a despertar un interés muy grande en este rubro. Luego hice mi maestría en Trinity College en Dublín, en Irlanda, y posteriormente ya a eso, después de hacer unas prácticas laborales y vivir una temporada allá, me volví a trabajar a mi ciudad natal, aquí a Santa Cruz. Trabajé en banca casi 4 años, luego otros 3 años en telecomunicaciones, y desde hace unos 4 meses atrás estoy en el rubro de vitivinícola. Estoy trabajando en una empresa que produce vinos en Samaipata, que se llama 1750, y lo de APAC surge el 2021 en plena pandemia. Si bien yo siempre estuve muy relacionado a APAC porque mi papá también era miembro del directorio en algún momento, en alguna gestión. Mi hermano también participó en algún directorio, también como asociados, le llaman amigos APAC, prácticamente asociados de la institución. Siempre estuve relacionado, pero nunca había participado de un directorio como tal, y fue cuando Ana Luisa Arce, la Paz presidenta, actual directora, me llama y me comenta un proyecto, y el proyecto era básicamente hacer una transición generacional, transferir el liderazgo, pero hacerlo de una manera estructurada, organizada, para que no haya... sin mucho drama. Sin mucho drama, y que no haya una pérdida de conocimiento y de información en esos procesos, porque es muy importante que los cambios generacionales no sean abruptos, sino que sean de la mano, coordinados, ¿no? Y me gustó mucho el concepto que tenía ella de lo que quería de APAC.
y sin pensarla dos veces acepté, me sumé al carro, participamos en las elecciones, ganamos y empezamos un trabajo que era cuesta arriba, ¿no? Porque ella tuvo una gestión muy dura, le tocó toda la pandemia, le tocó hacer frente a algo inédito, ¿no? Que en los últimos 100 años no habíamos vivido un parón de esa forma y con todas las comunicaciones tan intensas que hay hoy en día, vuelos, comunicación también terrestre, el comercio, etcétera, fue muy fácil que esto se vuelva la pandemia que fue, ¿no? Entonces, ese trabajo lo venimos haciendo del 2021 de forma muy concienzuda, con mucho cariño, con mucha pasión por esto que es cuidar el patrimonio del Oriente y de Bolivia. Y creemos que el festival por fin, el festival último por fin significó el volver a la normalidad, ¿no? Volvimos a ver iglesias llenas, volvimos a ver conciertos con público internacional y también músicos internacionales, músicos locales de todo el departamento y de todo Bolivia. La pandemia nos ha generado una necesidad, nos ha creado varias necesidades. Mucha gente ha tenido que reinventarse y mucha gente todavía tiene pendiente la reinvención. Los museos, los repositorios, las bibliotecas, los archivos. Esta pandemia ha logrado impulsar ese cambio y me alegra mucho que APAC lo hubiera tenido desde un punto de vista institucional y no solamente por las circunstancias. Y nos ha hecho replantearnos los modelos de trabajo, de funcionamiento, las ofertas, las necesidades de la gente, ¿no? Entonces en el CCP, me acuerdo, yo no era director todavía en ese tiempo, pero se desarrolló desde la institución una política para la creación de contenido virtual, audiovisual, en un momento en donde el público lo necesitaba. En un momento el público estaba encerrado en la cuarentena y necesitaban tener productos de calidad hechos en Bolivia, hechos en Santa Cruz, para el entretenimiento, para el consumo cultural, ¿no? Entonces todas estas instituciones, todas estas instancias, creo que estamos en el deber de plantearnos, ¿no?, cómo vamos a funcionar desde ahora, ¿no? Y creo que es algo que venía sucediendo y que la pandemia ha impulsado, ha acelerado y que ahora ya pues no hay vuelta atrás, ¿no? Ya nunca más vamos a volver a funcionar como se lo hacía antes de la pandemia. 100%. De hecho, creo que la pandemia nos trajo mucha tristeza, nos trajo mucha incertidumbre. ¿Cuántos no hemos perdido algún amigo, algún familiar? Pero también nos trajo cambios que eran muy necesarios, como bien decías. Esa digitalización que antes era un eslogan obligó a todo tipo de empresas con fines de lucro y sin fines de lucro a hacer lo propio y asimilarlo y aplicarlo para sobrevivir, ¿no? En APAC nosotros sin duda nos costó mucho como a cualquiera, porque además nuestro producto básicamente requiere la presencialidad, ¿no? Un concierto, la acústica de un templo es básico, es fundamental. Aún así hicimos cosas inéditas para nosotros, cosas que requirieron mucho sacrificio y mucha adaptación al cambio. Por ejemplo, los conciertos navideños. Nunca habían sido virtuales y por 2 años consecutivos los hicimos virtuales. Hasta hace poco, el último fue en diciembre y tuvo gran aceptación. Y ahí también nosotros agradecidos y sorprendidos con las empresas que nos han apoyado para que esto se pueda hacer, ¿no? Porque los auspiciadores con toda razón pueden decir esto no va acorde a lo que siempre hacemos, no se hace. No, más bien la gente siempre estuvo súper abierta, tanto el público como los que han hecho posible como auspiciadores, ¿no? Por suerte ya el Festival 2022 no fue necesario hacerlo virtual. El 2020 se creó ese dilema porque el festival se cancela a 15 días de que se realice. Teníamos todo listo, las inversiones realizadas, pasajes comprados. Realmente fue una gran pena que no se haya podido hacer y se generó ese dilema, ¿no? Lo hacemos virtual, no lo hacemos. Por una cuestión de premura, de tiempo, no se hizo. Hubiera sido súper interesante si se hubiera podido hacer un festival virtual. Hubiera sido pionero probablemente. Así como este festival, este regreso del 2022 fue probablemente el primer festival en el mundo que se hace después de la pandemia de estas características. Hubiera sido súper interesante haberlo hecho
virtual. Pero claro, sobre la leche derramada o analizar un partido con periódico el día lunes no es lo mismo, ¿no? Completamente de acuerdo. De todas formas, sí, hemos aprendido lecciones de eficiencia, hemos aprendido a hacer más cosas con menos personal, con menos recursos. De todos los puntos de vista, la pandemia nos ha enseñado a ser más eficientes, a ser más agradecidos, y a entender que esto que damos, por supuesto, ¿no? Ir a un concierto, emocionarse, tomarse un café, tener una cena, tener la libertad de agarrar mi auto e irme a donde yo quiera, o el micro, el taxi, de pronto nos dimos cuenta que podemos perderlo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista la pandemia fue positiva para todos. El Festival Internacional de Música Barroca y Renacentista de Misiones de Chiquitos tiene una trayectoria muy grande y muy importante. Desde el descubrimiento, el hallazgo de ¿qué se les llaman? Pergaminos. Las partituras. Escondidas en una iglesia de las misiones jesuíticas, hasta todo el trabajo que se ha hecho de recuperación, de transcripción, de implementación, de la creación de las escuelas, ¿no? De las orquestas misionales, en este espacio geográfico tan importante para el país que es la Chiquitanía. Hasta este último concierto este último festival que hemos vivido, ha pasado un montón de gente y ha pasado un montón de insistentes, optimistas, creadores y gestores que han visto la necesidad de hacer, ¿no? Y de repente llegamos a un 2022 con un festival que tiene unas características mundiales, que es conocido en muchísimas partes del mundo y que ha ido trabajando esa imagen, esa marca, esa propuesta inédita, única en el mundo, y que se ha vuelto un referente absolutamente, ¿no? de lo que hay, de lo único que hay en este lugar, que no solamente ofrece esto, sino todo el tema de la cultura viva, ¿no? Yo te comentaba que había trabajado en algunos proyectos hace algunos años en la Chiquitanía, y mencionábamos alguna vez, ¿no? Todas las otras misiones en Paraguay, en Argentina, son ruinas, ¿no? Pero aquí tenemos una cultura viva, tenemos gente que va a esas iglesias y que toca, y que hay chicos y chicas de la comunidad que aprenden a tocar instrumentos y que aprenden a leer música, ¿no? Desde muy jovencitos. Entonces, hay como todo un contexto muy grande del Festival de Música Barroca. 100%. Yo creo que hay una mezcla de azar y suerte. Realmente en Bolivia y en Santa Cruz somos sumamente suertudos. En los años 90, cuando se descubre este tesoro que ahora está en el archivo misional, en realidad nadie lo estaba buscando. Lo hemos encontrado de suerte. Los pueblos indígenas tenían muy claro que eso era un tesoro y lo tenían bien guardadito, muy bien conservado por prácticamente 250 años. Nadie les dijo guárdenlo. Cuando los expulsan a los jesuitas, ellos saben que eso es patrimonio, ellos saben que eso es valioso, ellos saben que eso es de ellos. Y lo guardan, lo preservan, pasan los siglos, pasa la vida, pasan los conflictos que nunca faltan. Y nadie sabía de esto más que ellos. Y vienen estos soñadores, estos optimistas que mencionas, y están restaurando en realidad un patrimonio arquitectónico que eran las misiones. La estaban restaurando, muchas en un estado muy, muy pobre, otras un poco más estructuradas todavía, pero bueno, están haciendo un trabajo de restauración arquitectónica. Y en ese proceso hay esta suerte, pero suerte realmente indescriptible, en la que el arquitecto Hans Roth encuentra esto. Encuentra o se lo muestran, o como querramos verlo, y de pronto se da cuenta que aquí hay algo muy potente. Ya había habido la película The Mission, que un poco habla de este suceso de expulsión de los jesuitas, de abandono, y la película, un poco hago un paréntesis ahí, tiene un final triste, ¿no? Ahí se ve a los niños indígenas que se van con sus violines, se meten a la selva, y más o menos el mensaje es que eso muere. Y
sería lindísimo que ahora esos que crearon esa película tan bella, con esa banda sonora que creo que ganó un Oscar de Ennio Morricone, sería muy bello que haya una segunda parte, porque realmente ese final está erróneo. Resulta que en Bolivia, un poquito más al oeste de Paraguay, al noroeste, estas misiones no solo están de pie, sino que sus habitantes preservaron ese patrimonio y siguieron pasando de una tradición oral lo que habían aprendido. Es cierto que cuando se hacen los festivales cabalmente para preservar ese patrimonio encontrado, se hace para volver a darle fuerza, que es la fuerza que ahora tiene, ¿no? Que tenemos solo en Santa Cruz 30 orquestas, ¿no? Así es. Además tocan grupos de otras partes de Bolivia, vienen grupos de afuera. Esa fuerza evidentemente no existía, y por eso se hacen los festivales, para que se genere esa masa crítica y esa estructura artística y cultural. Pero fue mucho más fácil lograr eso con ese patrimonio y con ese cuidado que ya existió de parte de los pueblos indígenas. Entonces, realmente todas esas generaciones de hombres, de mujeres entregados al arte, a la cultura, entregados a cuidar esto, a preservar, a enseñarlo, ha hecho posible que en cuestión de 30 años pase algo que quizás en sus inicios hubiera sido una locura imaginarse que el 2022 iba a haber un festival en el que toquen 130 conciertos, que participen 1.300 músicos, que estén en más de 16 países. Yo creo que si eso en el 1991, don Plácido Molina con su cámara, o don Alcides Parejas cuando escribe el proyecto para la UNESCO, o don Marcelo Araúz, yo creo que quizás lo soñaron, pero como algo muy lejano, o quizás se lo imaginaron como algo que iba a ser en dimensiones mucho menores, ¿no? Realmente ahí el padre Piotr, Cecilia Kenning, tantas personas, tantas decenas de personas que han contribuido a esto, han entregado un granito de arena, otro granito de arena, y han hecho realmente un castillo enorme, ¿no? en cuanto a cultura, en cuanto a arte, y para volvernos realmente referentes, no solo para nuestro país, no solo para que en Bolivia nos conozcan con este patrimonio, sino para que todo el mundo lo pueda apreciar. Y en Santa Cruz de la Sierra, como muchas de las actividades que tenemos, se ha vuelto un evento social, el Festival de Música Barroca. Sucede en una sociedad como la de Santa Cruz, ¿no? Que quizá no conocemos música barroca, no somos expertos, no hemos tenido oportunidades, no hemos escuchado mucha música, pero de repente toda la socialité y la gente se emociona y colman las iglesias, colman los escenarios, y durante muchos años el festival ha tenido un éxito permanente, ¿no? Ha ido creciendo durante mucho tiempo y ha sido tomado en el buen sentido por el pueblo, por la ciudadanía, ¿no? Habían funciones gratis, habían funciones pagadas en anteriores ediciones del festival. En las provincias la gente reclama la realización de estos eventos. Luego APAC también creó los festivales de temporada, ¿no? junto a la ESIT, para que no sea junto a la ESIT y al CEPAT, para que no sea solamente una vez al año, sino tengamos unas 2 o 3 temporadas al año, con la firme intención de que lleguemos hasta las misiones, de que estemos en las misiones, y que no solamente se realice en Santa Cruz, lo cual me pareció una idea maravillosa. Pero hablemos de esta última edición del festival que te ha tocado a vos dirigir, porque algunas veces se piensa que los burócratas que estamos en las instituciones públicas hacemos un montón de cosas, cuando en realidad básicamente es administrar recursos, ¿no? Es un proceso de administración con un poquito de creatividad, y hay que enfrentar la burocracia y todas esas cosas para administrar un evento, ¿no? Ha sido muy especial porque ha sido el festival después de la pandemia, ha atravesado temas logísticos, por así decirlo, como el problema de impuestos internos, pero al final
creo que ha sido una exitosa edición del Festival de Música Barroca. Sin duda. El festival siempre tuvo un carácter popular. Siempre desde sus inicios se hizo para que el pueblo lo conozca, se apropie, porque esto si no es un material de museo y el museo ya van 20 personas a la semana, 100, no sé, depende del tamaño. Esto se hizo para que sea masivo, para que realmente nos empapemos y conozcamos el origen de nuestra identidad cultural. Entonces, este festival no fue la excepción a eso. Generalmente un 80-85% de las funciones son gratuitas y 15-10% son pagadas. Las que son pagadas generalmente son en la ciudad, que son Los Huérfanos y San Roque, ¿no? Y este año se dio la particularidad que, bueno, venía con el condimento especial de que no hacíamos un festival hace 4 años, la gente estaba muy animada de volver a los conciertos, a escuchar a sus músicos, escuchar novedades de afuera, gente que nos visita periódicamente y otros que eran nuevos, ¿no? Que siempre los hay. Y a pocos días de iniciar, de hecho, 2 días antes de iniciar el festival, o 1 incluso, nos llega la noticia, nos sale el trámite de impuestos y la dosificación de las entradas tenía una fecha errónea. Pucha, ¿qué es esto, no? Primera vez que pasa. APAC tiene experiencia haciendo festivales, no era algo nuevo este trámite, pero por alguna razón la fecha estaba errónea y la pregunta es ¿qué hacemos? En esas situaciones de crisis puede pasar de todo. Puede haber la decisión de cancelarlo. Cabía la posibilidad, porque ¿qué vamos a hacer si...? Claro, porque estabas contraviniendo una norma, además, ¿no? Totalmente. De hecho, si obviamos eso, básicamente era ilegal hacerlo, ¿no? Claro. Era evasión impositiva. O modificar la fecha, igual no podemos hacerla unilateralmente. Eso viene de un trámite que nos asigna impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Falta un día para el festival. ¿Qué imprenta? Bueno, y aparte... Primero hay que solucionar la fecha, ¿no? La fecha está mal y en todos los papeles el festival está clara la fecha, que era el 22 de abril, el 1 de mayo, y aquí dice 21 de abril. ¿Qué hacemos? Y ahí surge, muchas veces en la crisis también uno tiene, a uno se le puede iluminar la cabeza y cuando uno tiene un gran equipo, eso es muy fácil que suceda. En reuniones conjuntas que teníamos con el padre Piotr, con Ana Luisa, con Cecilia, con todos los miembros del directorio, con Coco Fernández, etcétera, los empleados de APAC, surge la idea de hacerlo gratuito, pero por la sencilla razón de que era la única alternativa. Era eso, que siga la fiesta y ya vemos después en lo económico qué hacemos, o cancelarlo, y cancelarlo realmente no podíamos permitirlo, ¿no? Teníamos gente que ya había llegado a Bolivia. Claro. Tenías además compromisos con hoteles, con totalmente. Gente. O sea, estaba hecho. Era una catástrofe haberlo cancelado, entonces decidimos hacerlo gratuito. Y realmente a mí nunca me quitó el sueño la decisión de hacerlo gratuito, porque yo sé que en Santa Cruz cuando uno tiene una enfermedad, cuando uno sufre una desgracia, la gente se asocia, la gente es una de las virtudes, así como tenemos muchos defectos como pueblo, también tenemos virtudes, y una de esas es que la gente sabe poner el hombro cuando toca. Así es. Y eso fue lo que pasó. Realmente me quitaba más el sueño el hecho de que las iglesias se desborde, de que no... Bueno, en algunos días pasó eso, pasó, ¿no? Tuvimos que poner sillas extras, tuvimos que hacer sin fin de cosas, tuvimos que hacer una función final extra también, porque en el colegio americano igual rebalsó. Pero eran lindos problemas, digamos que eso era... O sea, qué bueno, que ojalá que así sean todos los problemas a solución. Exceso de público, exceso de... ¿no? De ojalá cola. Claro, y en este país estamos acostumbrados a hacer colas para inscribir a nuestros hijos al colegio, estamos acostumbrados a hacer colas para un espacio en el hospital, estamos acostumbrados a hacer colas para cualquier tipo de trámite. Para todos los para trámites. todo. Y en este caso yo sentía que era una excepción utópica. Me encantaba ese ambiente de alegría, ese ambiente de agradecimiento, tanto de la gente hacia APAC como de APAC hacia la gente, porque esto realmente fue posible solo porque la gente dijo nada, no pasa nada, no cobran, nosotros ponemos. Ese era el espíritu, y eso fue bellísimo, fue sublime. Entonces eso lo volvió más popular de lo que ya era. Y me alegró mucho que gente que quizás no podía pagar 70 bolivianos su entrada y pagó, 10 o 20, y podía acceder a esto que no hubiera venido, y que si hubiera sido la modalidad tradicional no hubiera venido, y que el que podía pagar 200, 300, 1000, hubo casos, ¿no? Que gente decía,
Yo los apoyo yo con los esto. apoyo, y ponía un aporte extraordinario en la entrada de la iglesia o la salida. Al final se dio un idealismo, se dio una pequeña utopía, una burbuja de buenas noticias en un marco muy polarizado, en un contexto en el que estaban primando los bloqueos. Tuvimos bloqueos de carreteras entre medio, algunos por suerte no fueron tan contundentes. En un marco de hostilidad política, no referente a PAC, pero sí era lo que se vivía, ¿no? Entonces eso sin duda interfiere en el festival. APAC y cualquier institución cultural necesita que haya un ecosistema... por lo menos que no te entorpezca. Por lo menos. No sé si te va a ayudar, pero por lo menos... Por lo menos. Que no te ponga trabas. Si bien nuestras carreteras pueden ser malas en algunos tramos, podemos tener limitaciones materiales de todo tipo, pero por lo menos que sean esas las limitaciones y no, digamos, un piquete de carreteras, no violencia, no marchas, no... Realmente eso vuelve cuesta arriba la labor cultural, y por suerte se dio todo de una manera muy armónica, muy perfecta. Se hizo sinergia, la sinergia más perfecta, vale la redundancia, para que salga todo bien y los problemas queden en un segundo plano. Ojalá que en todos los festivales se dé esa perfección, porque muchas veces el bloqueo de una carretera puede realmente ser contundente, claro, y quedamos fritos con grupos musicales. Ha pasado ya. Ha pasado, exactamente. Yo me acuerdo de algún festival de la Orquídea se tuvo que cancelar en Concepción porque bloquearon y no había cómo llegar, no había cómo venir, no había nada. Y la gente con todo hecho, así un día antes hacen el bloqueo y se acabó todo, ¿no? Pero esta reacción de la gente en Santa Cruz fue por dos razones, según mi lectura. Era en apoyo militante, consecuente, pero además de cariño a un festival y a una institución como APAC, que durante muchos años ha hecho esto, pero también en contra de impuestos, ¿no? En contra de que después han salido a decir que ha sido un error y no sé qué, y está todo bien con eso, pero era también una posición en contra, es decir, ¿saben qué, señores? Ustedes están perjudicando, yo voy a ayudar, con 10 pesos, con 5 pesos, con 1000 pesos, con lo que pueda, yo estoy ayudando, ustedes perjudican, yo ayudo. Esa más o menos creo que fue la dinámica. Sin duda, hubo mucha gente, había mucha molestia, había mucha negatividad que a nosotros tampoco nos gustaba, porque somos arte, somos cultura, somos música, somos alegría. Realmente lo que hace APAC en los festivales es que reine básicamente el amor, el entendimiento, con un lenguaje común que es la partitura, ¿no? Hay gente que habla guarayo, español, otros que hablan inglés, otros que hablan francés, y todos se entienden con la música. Es algo bellísimo. Y realmente la hostilidad que generó este error administrativo también se podía salir de las manos. Entonces, como APAC siempre tratamos de decir, ok, los errores suceden, pasan. Evidentemente no era un error menor, por supuesto que nos podía cargar el festival, y ya veníamos realmente haciendo un festival con todo adverso, porque económicamente veníamos maltrechos después de una pandemia, de aguantar, pero aún así nada justifica la hostilidad, y por suerte se logró encaminar esto a un ambiente de paz, de disfrute, de fiesta, ¿no? Y el lado positivo, el lado optimista, ¿no? Vamos a hacer que esto funcione, que crezca, ¿no? Y fue tal cual lo que sucedió, sí, ¿no? Funcionó, creció, agarramos un público que quizás antes no era muy asiduo a esto, nos alegró el alma completamente que eso sea así, y también Impuestos nos buscó para solucionarlo. Ya por una decisión más administrativa y operativa decidimos continuar como se había decidido, porque ya habíamos dispuesto logística, ¿no? Ya habíamos dispuesto logística para cómo hacer las entradas, para cómo hacer las reservas, para cómo hacer la distribución del público. Entonces realmente dar marcha atrás o comunicar nuevamente, oye, sí vamos a cobrar, claro, no todos se enteran, esto fue realmente viral, entonces comunicar lo contrario por ahí iba a hacer que gente vaya con la idea de que yo quiero poner 20 bolivianos hoy y entrar, y no iba a poder. Decidimos no entrar en ese cambio de logística,
porque implicaba mucho riesgo y realmente ya era un éxito, entonces ¿para qué íbamos a cambiarlo, ¿no? ¿Se disculparon los de impuestos? ¿Asumieron su error? ¿Les dijeron, chicos, mira, Sí, la verdad es que no queríamos perjudicarlos, ha sido un error? No sé. 100%. De hecho, lo que se comunicó a PAC cuando salió la fecha mal fue: esto es un error de sistema, no podemos hacer nada, lo sentimos mucho. Pucha, entonces nuestro comunicado es debido a esto inédito. Además, a este error de sistema que no se puede solucionar. Así, uno lee esas cosas y dice, ¿cómo no podés solucionar una fecha? Hay que cambiar una fecha. Una vez dicho eso, cuando esto explota, nos dicen, no fue un error de sistema, fue un error humano. Esa persona no levantó la mano y le dijo a su jefe, oye, esto. Entonces, ok, da igual si fue de sistema o humano o una mezcla de ambas. Lo cierto era que ya estábamos contra la hora y por suerte hubo solución, ¿no? En muchas otras situaciones quizás no va a haber solución y de esto se debe aprender, porque hay gente que hace esto, no solo PAC, ¿no? Hay gente que organiza conciertos, que organiza eventos, entonces ojalá que esto sirva para que no vuelva a suceder con nadie y con nosotros tampoco, ¿no? Muy bien, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué viene hacia adelante, Percy, en este cambio generacional del que estabas hablando? Que me parece muy interesante y que creo que se debería hacer en muchos espacios en nuestra sociedad. ¿Qué se viene ahora? El año que viene ya le toca al Festival de Teatro, ¿no? ¿Cómo estás planteando esta visión de APAC para los próximos años? Bueno, estamos cerrando números de festival, aunque parezca mentira, ya ha pasado 1 de mayo, he pasado un poco más de un mes y seguimos metiendo datos en sistema y viendo realmente cuáles son los números que arrasaron este festival. Porque además vos has arrastrado deudas y compromisos del festival cancelado, ¿no? Más que deuda, por suerte no tuvimos que arrastrar deudas, pero sí comprometimos fondos, colchones, por así decirlo, con los que APAC disponía para iniciar el siguiente festival. Prácticamente lo iniciamos de cero. Eso fue una locura que había que hacerla, porque era eso, o simplemente quedar presos al miedo y decir, no hagamos festival porque por ahí nos vamos a bancarrota. Por suerte, parece que los números son positivos, que se recupera la dinámica de la normalidad. Por suerte podemos decir que en realidad que gracias a la gente, APAC vuelve a una completa normalidad, vuelven los festivales ahora lo podemos decir con contundencia, y teatro vuelve el próximo año. Todavía no se ha definido la modalidad, no se ha definido la convocatoria para este festival. Eso se va a dar en las próximas semanas. Una vez sepamos el resultado completo del Festival de Música, vamos a poder saber qué armamos para teatro, ¿no? Porque obviamente tenemos que hacer algo acorde a nuestra realidad y no podemos también gastar más de lo que nos ingresa, ¿no? Y posteriormente queremos hacer proyectos más digitales. Ahí te comentaba antes de empezar la charla que estamos viendo de hacer, por ejemplo, tours virtuales de lo que es el archivo misional, virtualizar también los mismos conciertos. Yo sé que no es lo mismo escucharlo en San Roque, en Los Huérfanos, en San Javier, etcétera, que en nuestra computadora, en nuestro teléfono celular, pero sí hay que acercar a la gente, sí hay que digitalizarse. Hay que hacer un gancho, ¿no? Un anzuelo. Así es. Quizás esa persona que nos escucha en Alemania, en Suiza, en Austria, Estados Unidos, quiera venir después de ver que esto existe en Bolivia. Entonces son cosas que queremos hacer. Queremos entrar en Spotify, queremos entrar en YouTube. Hay mucho por hacer. Yo creo que la estrategia es digital. Yo creo que la estrategia es seguir siendo populares. Si bien esto es alta cultura, afortunadamente se aprecia en Santa Cruz y la gente se está formando, la gente está aprendiendo, hay predisposición, y no solo en Santa Cruz, en Bolivia. Tenemos grupos de La Paz, de Cochabamba, de Tarija que vienen a los festivales, y así como hay esos grupos, también hay público que nos quiere mucho en esos lugares de Bolivia. Entonces eso es lo que queremos seguir potenciando. Hay una necesidad ahora de la gente de estos espacios, ¿no? Nosotros tuvimos el año pasado un primer evento después de la tercera ola, si no me equivoco,
referido a la moda. Y nosotros decimos porque habíamos pensado siempre en ampliar nuestro público, en ir tocando otros temas que de repente no están muy cercanas a las instituciones culturales, como la moda, por ejemplo, ¿no? Pero centrados nosotros en el diseño de autor boliviano, que es lo que nos interesa como elemento patrimonial de nuestra cultura. Igual, se nos desbordó más de 300 personas, ¿no? Que fue una maravilla, pero sentíamos que la gente tenía esa necesidad urgente de volver a los espacios públicos, de encontrarse con la gente, que ya el celular ha dejado de ser en muchos casos una especie de anestesia, ¿no? Para esos días horribles que fueron los días de cuarentena, ¿no? Pero ahora la gente necesita estos espacios, ¿no? Y por supuesto el Festival Internacional de Música Barroca Renacentista ha sido uno de esos espacios y la gente ha salido por muchas razones, pero sobre todo por volver a encontrarse, ¿no? En Santa Cruz, yo te decía hace un rato, tenemos estos espacios que se convierten en eventos sociales, por ejemplo, ¿no? La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, que ha pasado hace algunos días, es una muestra de ello, ¿no? Es la única feria en la que va más gente y no se venden tantos libros como la gente que va. Pero porque se ha vuelto un evento social. Entonces la gente va a talleres, va a pasear con su gente, va a ir a comer, va a ver algún escritor famoso, va a ver no sé qué. Y es parte de ese apoyo permanente que te digo hacia su cultura, hacia sus escritores en este caso, ¿no? Y lo mismo pasa con la música renacentista. Quizás nosotros no tenemos esa formación, no hemos escuchado música clásica en nuestra vida, pero forma parte de ese circuito cultural y más ahora, después de tantos años, de 2 años por lo menos, que han sido tan terribles para nosotros. Sí, y mal que mal, ya somos una ciudad que bordea los 3 millones de habitantes. Claro. O sea, hay público para todo, ¿no? La cosa es a veces incluso encontrar los eventos, porque a uno le puede gustar el piano, pero resulta que no se entera de que hay una gran pianista que va a tocar este viernes. Entonces, es seguir a las instituciones correctas en las redes sociales o en los periódicos, donde sea que sean nuestros canales donde nos informamos, seguir a las personas correctas y hacer caso, ¿no? A los eventos, ir y participar. Y yo creo que Santa Cruz está dando eso. Posterior al festival, a los poquitos días, fue la Noche de los Museos. Qué hermoso ver la gente caminando a su ciudad. La ciudad es poco amigable para caminar y hay que decirlo. No respetamos los semáforos, no respetamos los pasos de cebra, no cedemos el paso, todos queremos imponernos, apretarnos y ser agresivos, y no es la forma de construir ciudad, y son esos eventos que demuestran que es posible hacerlo de otra forma, y es por eso que hay que apoyar, ¿no? Y también ahí la gente tiene que entender que no solo se lo tenemos que exigir a las autoridades, sino que también nosotros tenemos que cuidar nuestra acera, ponerla bonita, poner una maceta, una flor, una planta, saber sonreír, saber tener los modales de ceder el paso, incluso cuando no corresponda, pero es así como se construye comunidad, y yo creo que estos eventos, festival, Noche de los Museos, conciertos en general, exposiciones de arte, sirven para generar ese ambiente de comunidades que vivimos. No somos entes aislados, no somos individuos, cada uno con sus necesidades, viviendo, sino que convivimos, ¿no? Con los demás. Justo lo que decías de la larga noche de museos, bueno, yo quería darme una escapada, pero teníamos aquí mucha gente, y es precisamente esa constatación empírica de la necesidad de consumo cultural que hay en la gente. Me gustó ver además un montón de jóvenes que están completamente, que uno dice, no, estos chicos están en el TikTok y no sé qué, pero estaban caminando de un museo a otro museo, buscando espacios, yendo a ver de todo lo que hay esa noche, ¿no? Entonces, por supuesto que nos falta muchísimo, estoy de acuerdo con vos en que hay que pensar estos eventos como una cuestión mucho más grande, ¿no? Y alguna vez le decía a Sarita Mancilla, nuestra secretaria municipal de Cultura, que por ejemplo habría que hacer coincidir el Día del Peatón con la Noche de los Museos. Y entonces tenés peatonalizado el centro,
¿no? Y tenés abierto absolutamente todos los centros culturales y garantizás que la gente camine por las calles, que tenga espacios, que tenga, ¿no?, un montón de recursos y de facilidades para llegar, ¿no? Y entonces habilitás una plaza de comidas típicas o, no sé, invitás a las franquicias, que es lo que le gusta a la gente, ¿no? Y pones una calle llena de estas franquicias y le das espacio. Ya se hizo una vez, si no me acuerdo, algún año, para que los restaurantes saquen hasta media calle sus mesas, sus sillitas, pongan sombrillas, ¿no? Y se va generando este espacio muy amigable, muy fraterno, claro, de la gente en la calle. Lugares de reencuentro, ¿no? Porque al final, ¿qué hacemos? Nos subimos a nuestro auto, nos tomamos nuestro transporte público, caminamos a nuestro trabajo. Trabajamos, nos volvemos a nuestra casa. Pero tienen que haber espacios en la ciudad y en nuestra sociedad para encontrarnos con el otro, para conocerlo al otro y también para quitarnos prejuicios, porque muchas veces esos prejuicios no se pueden quitar si es que no tenemos la posibilidad de compartir con esas personas. Y estos eventos lo que propician es eso, ¿no? Es poder hacer vida en comunidad, que es muy importante. Muchísimas gracias, Percy. Ha sido un placer conversar con vos en nuestro podcast y esperemos que en otra oportunidad podamos contar con tu presencia. Gracias, Edson. A ustedes. Gracias, amigos. Así terminamos otro episodio más del podcast del CCP. Será hasta otra oportunidad.